El hermetismo, la transmutación del alma. Herederos de la sabiduría de los alquimistas, buscadores incansables de la piedra filosofal. Los herméticos crearon su propia filosofía y ley de vida. La Edad Media es sin duda un periodo histórico colmado de magia y sabiduría, que celosamente permanecía oculta, bajo la sombra del misterio. Se involucraban dioses paganos y se practicaban rituales mágicos. En un principio, la Iglesia Católica fue condescendiente con la magia blanca que utilizaba la herbolaria con fines medicinales. Esta práctica era generalizada en la mayoría de los pueblos. Pero los sacerdotes veían una amenaza latente en estas prácticas y con el fin de erradicar la herejía, las prácticas de la magia, en cualquiera de sus formas, iniciaron la famosa cacería de brujas. Estos años de oscurantismo dejaron tras de sí una amarga experiencia. Miles de seres humanos fueron torturados y asesinados de la forma más sangrienta y sádica jamás imaginada. Bastaba con que una mujer tuviera un lunar o una verruga para ser acusada de bruja y sentenciada a la hoguera. Desde luego que no faltó quien aprovechara el fanatismo de aquel momento para deshacerse de la esposa o del vecino incómodo. Y también de aquel al que se tenía envidia. Era tan sencillo como iniciar un rumor. Después, lo demás era tarea fácil. Pero en aquellos años, si bien por un lado los cazadores de brujas buscaban desesperadamente herejes, cabe mencionar que llevaban una comisión por cada ejecutado. Entre la monarquía era indispensable contar con el mago, quien en su infinita sabiduría daría los consejos necesarios para la buena dirección del reino. Al terminar el oscurantismo, los practicantes de la magia nuevamente podían manifestarse sin miedo a ser perseguidos. Pero la mayoría de los magos y ocultistas permanecieron en el anonimato. Fue entonces cuando los alquimistas comenzaron el camino para la transmutación de elementos básicos para generar el oro deseado. Muchos de los alquimistas lograron ser financiados por reyes y gente adinerada, que convencidos de la efectividad del método, deseaban incrementar su fortuna. Pero el alquimista no buscaba tan solo el oro. Si bien en estos tiempos abundaron charlatanes, también hubo aquellos a los que ahora la alquimia y la física le deben más de un método o base para las prácticas actuales. Por ejemplo, fueron los alquimistas quienes utilizaron por primera vez lo que hoy conocemos como baño María y otros utensilios que tanto en la vida práctica como en los laboratorios son utilizados. También crearon sofisticados sistemas de medición, bitácoras de procedimientos, así como símbolos para los elementos. Pero la parte mística, la búsqueda espiritual de la alquimia, se encontró en el hermetismo. En su sentido más amplio, significa el conjunto de doctrinas secretas. Sin embargo, hablar de hermetismo es referirse a la filosofía hermética, movimiento doctrinal, mitad religioso, mitad esotérico, en una interesante mezcla de las religiones egipcias y griegas, que tiene como base los tratados de Hermes Trismegisto. Se cree que el genio fundador de la alquimia fue Hermes Trismegisto, el 3 veces grande,
Este personaje se encuentra rodeado de numerosas leyendas y mitos. Para algunos fue un sacerdote egipcio del siglo I después de Cristo. Otros relatos sostienen que era la encarnación de Tot, dios egipcio de la sabiduría y escriba del mundo de los muertos. Vino a la tierra y se hizo faraón durante 3226 años. Según esta leyenda, se le atribuye haber escrito 35.525 libros de todos los temas del conocimiento humano. Tot, inventor de la escritura, de las matemáticas, de la astronomía, de la medicina y la magia, fue adoptado más tarde por la mitología griega bajo el nombre de Hermes, el Mercurio romano. Mensajero de los dioses, protector de los viajeros, comerciantes, jugadores y timadores. La cultura grecoegipcia atribuyó gran relevancia a Hermes Trismegisto, considerándolo, como antes, el creador de todas las ciencias e incluso de las esotéricas, cuyos secretos se encontraban custodiados en libros ocultos. Hermes Trismegisto fue un personaje de gran importancia, tanto para los alquimistas como para los herméticos. Cualquiera que fuera la verdadera raíz de este personaje, los alquimistas lo tomaron como suyo. Entre las obras atribuidas a él está la tabla esmeralda, en la que supuestamente escribió los principios fundamentales del gran arcano. En realidad, este documento desapareció mucho tiempo antes. Sin embargo, surgieron infinidad de traducciones de estas tablillas en un lenguaje sumamente críptico. Una de las sentencias contenida en esta tablilla dice: es verdad, sin mentira, cierto y muy verdadero. Lo de abajo es como lo de arriba, y lo de arriba es como lo de abajo, para hacer los milagros de una sola cosa. Esta sentencia es conocida también como segundo gran principio del código. Durante la Edad Media, los Médicis de Florencia descubren en su biblioteca el llamado Código Hermético, escrito en un idioma parcialmente ideogramático, egipcio helenizado, y traducido por el políglota de la época, Marsilio Ficino. Dicho código es atribuido a Hermes Trismegisto, en su versión de Dios Tot, otorgándole una antigüedad global mucho mayor que su probable origen en la época helenística de los Ptolomeos. Este código, más otras fuentes dispersas, remanentes de las sucesivas quemas de la Biblioteca de Alejandría, junto con algunas leyendas y tradiciones orales muy antiguas, que quizás podrían remontarse al Egipto dinástico, así como diversos escritos gnósticos y alquímicos, forman las heterogéneas vertientes de los hermetistas y alquimistas del medioevo. Uno de los textos más completos de Hermes es el Kybalión. Aquí hay una síntesis de sus principios y conceptos esenciales. Contiene además principios, axiomas y otros signos herméticos ligados a los símbolos alquímicos, vigentes en el ritual masónico, ya desde la cámara de reflexión, equivalente al recinto de los alquimistas o huevo filosófico de los herméticos, donde se destacan también el vitriolo, el mercurio y la sal. La influencia alquímico-hermética se hace notar.
Asimismo, a lo largo de toda la iniciación, en la purificación de los metales y las pruebas del agua y el fuego, entre otros detalles. Pero, como mencioné anteriormente, la alquimia no fue solamente el sistema de transmutación de los metales en oro, cuyos resultados generalmente fueron fallidos. También era vista desde una perspectiva mística. La piedra filosofal de los alquimistas no servía tanto para lograr la fabricación del oro a partir del plomo y otros metales, sino del oro potable, que metafóricamente procuraba hacer avanzar a la humanidad en su camino a la perfección. La verdadera transmutación era la de las mentes y las almas. La conversión de una especie humana básica, llena de defectos mundanos, en otra de seres humanos instruidos, corteses, tolerantes y morales. Oswald Wyatt, jefe de la Escuela Masónica de Alquimia en Francia, en 1830, escribió en la gran obra que el plomo significa la vulgaridad, la ignorancia, la imperfección, y el oro todo lo contrario. Los adeptos iniciados en el arte regio dejaban de interesarse en los bienes terrenales. Concentraban su atención en los logros eternos del espíritu. La materia prima del gran arte, la idea pura, no falseada por la expresión verbal, debe extraerse de su mina, es decir, de nosotros mismos, del simbólico pozo donde se oculta la verdad. De esto se deriva otro elemento igualmente importante en el hermetismo, relacionado con la misma cámara de reflexión. La críptica sigla Vitrolum, visita interiora terrae rectificando, invenis occultum lapidum, veram medicinam. El imperativo visita las entrañas de la tierra. Es una invitación al descenso en sí mismo y al ahondamiento en la naturaleza humana. Clausurados en laboratorio oculto de nuestra personalidad, en nuestro huevo filosófico, herméticamente sellado. Cambiemos, es decir, destilemos, separemos lo denso de lo sutil, para hallar así la piedra oculta, la piedra filosofal, en la cual reside la verdadera medicina o curación total. De los 7 principios herméticos, quizás el más interesante sea el de la correspondencia, o segundo gran principio del código. Como es arriba, es abajo, como abajo, es arriba. El cual nos da una interesante revelación del camino para el autoconocimiento. Es interesante hacer notar que esta afirmación es muy parecida a la contenida en el escrito principal de la cábala judía, el libro del esplendor, el Zohar. Lo que está arriba es igual a lo que está abajo. Y el hombre es la síntesis de todas las cosas. Si bien algunos conceptos de la cábala se asemejan al hermetismo, ambas guardan sus diferencias. Una de estas diferencias es la concepción de la esencia del universo. Para el hermetismo, el todo, como ellos le llamaron, es mente viviente e infinita, y en última instancia, espíritu. Todas las cosas son el todo, y el todo está en todas las cosas. La naturaleza del todo es incomprensible para la mente humana. Como el Ein Sof,
o infinito de los cabalistas. Pero el todo de la filosofía hermética nada tiene que ver con el Dios de los judíos. Entender el concepto del todo no es una tarea fácil. Una de las leyendas herméticas trata de explicar el concepto del Ser Supremo. A Hermes Trismegisto le fue hecha una pregunta por uno de sus más avanzados seguidores acerca del por qué y para qué fue creado el universo, aún como imagen de la mente del todo. Hermes no emitió ninguna palabra y solo apretó los labios fuertemente, como indicando que no había una respuesta. Pero los enigmas del hermetismo inmediatamente nos llevan a un problema que quizá jamás podrá ser resuelto. Se refiere a la dudosa antigüedad de algunos textos y autores herméticos. La mayoría de estos se remonta al Egipto dinástico, adjudicando a Hermes Trismegisto el origen de toda sabiduría esotérica. Dice el Kybalión: Hermes Trismegisto, el elegido de los dioses, murió en el antiguo Egipto cuando la humanidad actual comenzaba a surgir. Fue contemporáneo de Abraham y, según la leyenda, también su instructor. Para los ocultistas, Hermes fue y es el gran sol central del ocultismo, cuyos rayos han iluminado todos los conocimientos. Algunos hermetistas judíos incluso identificaron a Hermes Tot como Moisés e introdujeron en la hermética numerosos pasajes de la Biblia. El esoterismo de esta filosofía se expandió hasta Mesopotamia, China y Persia. Pero a pesar de que sabemos que las constantes migraciones y conquistas de los pueblos favorecieron la propagación de las enseñanzas herméticas, no deja de ser un misterio el modo en que las influencias esotéricas se cruzan de manera insospechada entre todos los pueblos. Incluso la evolución de pautas semejantes en sociedades que vivieron en condiciones parecidas y que prácticamente no han tenido contacto entre sí. En este sentido, y a pesar de todos los avances al respecto, estamos lejos todavía de poder determinar cada una de las corrientes que formaron el sincretismo simbólico de la masonería moderna, la cual, a pesar de todo, constituye la más elaborada síntesis esotérica y de raíces más antiguas que existe en la actualidad. En resumen, hablar del hermetismo es referirse a los tres conceptos: las enseñanzas y doctrinas del hermetismo filosófico, los tratados de ciencias ocultas supuestamente inspirados por Hermes Trismegisto y que constituyen la variante popular del movimiento, y en sentido más amplio se le considera sinónimo de ocultismo y esoterismo. Desde la época del Renacimiento hasta nuestros días, el hermetismo tiene sus bases sustentadas en los siguientes conceptos: la firme convicción de que existe una correspondencia y una interdependencia absoluta entre todas las partes del universo, que el cosmos es un organismo vivo, el ser humano es una realidad compleja que puede acceder a los distintos niveles de conciencia mediante la gnosis, es decir, conocimiento, la cual se entiende además como un segundo nacimiento o experiencia mística, y como iniciación a una sabiduría perenne que se remonta a los primeros tiempos. Principios herméticos descritos en el libro sagrado. Primero que nada, la mente, así como todos los metales y demás elementos pueden ser transmutados
de estado en estado, de grado en grado, de condición en condición, de polo a polo, de vibración en vibración. La verdadera transmutación hermética es una práctica, un método, un arte mental. 2. Más allá del universo, del tiempo, del espacio, de todo cuanto se mueve y cambia, se encuentra la realidad substancial, la verdad fundamental. 3. Lo que constituye la verdad fundamental, la realidad substancial, está más allá de toda denominación, pero el sabio lo llama todo. 4. El universo es una creación mental, sustentada en la mente del todo. 5. El todo crea en su mente infinita innumerables universos, lo que existe durante eones del tiempo, y así, y todo, para él, la creación, desarrollo, decadencia y muerte de 1.000.000 de universos no significa más que el tiempo que se emplea en un abrir y cerrar de ojos. 6. En la mente del padre-madre, los hijos están en su hogar. 7. No existe nadie que no tenga padre o madre en el universo. 8. El sabio a medias, reconociendo la irrealidad relativa del universo, se imagina que puede descifrar sus leyes. Este no es más que un tonto, vano y presuntuoso, que solo logrará estrellarse contra el muro y será aplastado por los elementos, en consecuencia de su arrogancia. 9. El verdadero sabio, conociendo la naturaleza del universo, emplea la ley contra las leyes, las superiores contra las inferiores, y por medio de la alquimia transmuta lo que no es deseable en lo valioso, y de esta manera triunfa. 10. El adoptado consiste no en sueños anormales, visiones o imágenes fantasmagóricas, sino en el sabio empleo de las fuerzas superiores contra las inferiores, escapando así de los dolores de los planos inferiores, vibrando en los más elevados. 11. La transmutación no es la negociación presuntuosa, es el arma del maestro. Te doy las gracias por haberme acompañado a lo largo de este video. Espero que te haya gustado. Si fue así, no olvides dejar tu like. Suscríbete al canal si es que aún no lo haces. Déjame tus comentarios y comparte este video en tus redes sociales para que de esa manera nuestra hermosa comunidad crezca más cada día. Soy Patricia Loranca y te veo en el próximo documental.